Te dejo este vídeo para explicarte los 4 principios básicos de Pilates para que puedas realizar las clases correctamente. Vamos a por ello. En primer lugar, tienes que tener en cuenta durante todos los ejercicios la autoelongación. ¿En qué consiste la autoelongación? Nos imaginamos como si tuviésemos aquí una coleta y nos estuviesen tirando hacia el techo, ¿vale? Si cogemos la columna que tengo aquí, es como si tirase y dejase espacio entre las vértebras, dejando más libertad. Bien, entonces tenemos que hacerlo sin sacar la barbilla hacia afuera y sin meterla hacia adentro. Dejamos una posición neutra y desde ahí crecemos. En segundo lugar, vamos a tener en cuenta la cintura escapular. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a los hombros y a las escápulas. ¿Bien? ¿Qué movimiento tienen? Si yo me coloco de espaldas para que se me vea mejor, la movilidad que tienen es hacia arriba y hacia abajo y hacia adelante y hacia atrás. Bien, pues nos vamos a imaginar aquí las escápulas con mis manos, bien, y nos vamos a imaginar que aquí en el culete, en el centro tenemos un bolsillo. Pues vamos a llevar las escápulas un poquito como en V, como hacia el bolsillo. Tenemos que dejarlas en posición estable, ahí, un poquito hacia el bolsillo, un poquito atrás y hacia abajo. Bien, en posición estable, pero no rígida, que permitan el movimiento. Te voy a explicar ahora cómo tiene que ser esa posición de la pelvis, de la columna lumbar. Tiene que estar en una posición neutra. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe de estar, si tumbase a mi columna, no tienen que estar ni las vértebras completamente planas, aplastadas hacia abajo, ni tienes que aumentar la curva lumbar. Tiene que quedarse en una posición neutra. Te explico cómo. Para colocar nuestra pelvis en posición neutra vamos a utilizar un truco que consiste en trazar un triángulo desde el hueso del pubis, bien, a las 2 pinas ilíacas. Trazamos una línea y realizamos un triángulo. Bien, pues vamos a tener ese triángulo, vamos a dejarlo completamente paralelo al suelo. Tiene que estar en la misma línea, paralelo. No podemos ni dejar la base más volcada con el vértice arriba, en este caso estaríamos pegando las lumbares a la colchoneta, ni podemos hacer lo contrario, dejar el vértice más bajo de forma que quedaría muy aumentada la curva. Hay que buscar esa posición neutra en la que dejamos el triángulo completamente paralelo al suelo y desde ahí trabajamos todos los ejercicios. ¿Cómo hacemos la respiración en Pilates? Es súper importante esta parte. De primera nos costará un poquito más, yo lo voy guiando continuamente en los ejercicios, pero después ya veréis que sale solo. Es muy sencillo. Vamos a coger aire siempre por la nariz y vamos a buscar hacer una apertura costal más hacia los laterales, como si abriésemos las costillas, e incluso un poquito posterior, hacia la camilla, siempre que cogemos el aire. Para soltar el aire es muy importante que activemos fuerte el transverso abdominal. El transverso abdominal es ese músculo que nos hace de cincha abdominal, es como una faja fisiológica. ¿Cómo se activa ese músculo? Metiendo el ombliguito hacia adentro, hacia la colchoneta. Para que esa activación sea más potente, vamos a tener nuestros talones apoyados y vamos a hacer empuje en esa diagonal que me marcan las tibias. Bien, en esa diagonal hago empuje a la vez que suelto el aire. Igualmente voy a reforzar esa autoelongación que he explicado al principio, crecer desde la coronilla para que haya más activación aún. Entonces, importante que echemos el aire de forma un poquito resistida por la boca. Lo hago todo. Cojo aire por la nariz, abriendo mis costillas y al soltar clavo talones, crezco y expiración forzada, metiendo el ombliguito hacia la colchoneta y sin que haya movilidad de la pelvis. Me quedo en neutra. Lo repito sin hablar, cojo aire.
Es importante que los ejercicios de pilates los realices de una forma progresiva, que tengas siempre en cuenta tu lesión y las adaptaciones que necesites. A lo largo de la clase voy haciendo ejercicios en los que doy distintas opciones y deberás de hacer la que más se adapte a ti. Pero hay dos en concreto que quiero que tengas en cuenta en todo momento. Si tienes dolor cervical, si cuando levantas la cabeza se te acumula muchísima tensión y te duele el cuello, tenemos dos opciones. Hacerlo siempre con manos detrás de la nuca o directamente hacer los ejercicios sin levantar la cabeza. Te explico. Por ejemplo, si estoy haciendo un abdominal, si estoy marcando aquí un abdominal, cogiendo aire, al soltar levanto aquí la cabeza. ¿Qué podría hacer? Pues desde el primer momento colocarme las manos detrás de la nuca y desde aquí hacerlo. Bien, entonces todo el tiempo hago el ejercicio sujetándome un poquito la cabeza, ayudándola. Otra cosa que quiero que tenga siempre a mano, aunque no lo indique en el vídeo, es un cojín. ¿Para qué? Todos aquellos pacientes que tienen diástasis abdominal, que tengan poca fuerza todavía en la faja abdominal, que aparezca alguna patología lumbar en el que los fisioterapeutas se la hayamos indicado, es importante que trabajen con un cojín. ¿Cuándo? Te cuento. Aquellos ejercicios que tengo que trabajar con las dos piernas arriba, como he dicho, es normal que no haya suficiente fuerza y notes que la diástasis se sale un poco, que se abre, que notes que el ombligo se sale hacia afuera y no eres capaz de mantenerlo hacia adentro, o simplemente que sea un ejercicio muy duro para ti y no consigas mantenerlo bien. En ese caso siempre tendrás el cojín a mano y lo colocarás debajo del culete, así, para mantener el culo incluso aquí doblado, si quiero ponerlo más arriba, y lo colocaré debajo del culete así, dejando la pelvis un poquito por encima del hombro. Haciendo desde aquí el ejercicio me es mucho más sencillo controlar la faja abdominal.